Buenas tardes, Cuba, a toda la oposición nuestra, a todas las personas aquellas que luchan por la libertad y la democracia verdadera. Me encuentro aquí en Santiago de Cuba, en la sede nacional de la Unión Patriótica Cubana, UNPACO. Aquí estoy atendido por el secretario general de la UNPACO, José Daniel Ferrer García, luchador inquebrantable por la libertad y la democracia verdadera, por Ovidio Martín, luchador infatigable. Me llamo Lázaro Alberto Isnaga Hernández, vivo en el municipio de Trinidad, en calle Rubén Batista número 2. Vengo a la sede de UNPACO porque es el único lugar en Cuba donde escuchan y donde se difunde la verdad. Hace cuestión de 9 meses tengo un asedio constante dirigido por el jefe de la policía política, teniente coronel Enrique Amaury Cabrera Hurtado. Él mismo, siendo jefe de la policía en Trinidad, tuve la necesidad de denunciar todo el nivel de corrupción, las conductas deshonestas, los dadivados, abuso lascivo, violación contra su subordinada, prostitución y etcétera, etcétera, etcétera. Debido a estas denuncias que formulé en el nivel central, él mismo fue demovido del cargo y pasado para la provincia de inspector. Desde la provincia este oficial ha movido sus hilos con algunos subordinados que son lacayos del mismo, que le guataquean al mismo para que ellos provoquen un incidente que llega a revocarme mi licencia extrapenal. Estando en una fiesta, el primer teniente Yoleisi, jefe del sector de Playa La Boca, me golpeó borracho en una fiesta. Lo acusé, nunca me han dado respuesta a eso. Hace cuestión de un mes, el mayor jefe de la policía, Obel Muñoz Isnaga, manda un informe para el tribunal que tiene informaciones mías, que salgo y entro a la provincia cada vez que me da la gana, que no me controla nadie, cosas estas que son inciertas. Porque para yo moverme de Trinidad para algún lugar, tengo que ir con permiso del tribunal y con permiso de la fiscalía. Porque al tener una licencia extrapenal, por el término de mi sanción, como sancionado, tengo unas regulaciones que no he violado en ningún momento. Y miles de falacias en ese informe, con tal de virar al tribunal, con tal de que se presten para ese fuche y esa felonia macabélica y lograr revocarme mi licencia extrapenal. Esto está a todos los niveles ya, se ha informado a todos los lugares y ninguna de las quejas hacen nada. Después de tener un proceso en contra del teniente coronel Enrique Amaury Cabrera Hurtado, donde había un expediente ya listo para despacharlo con la Fiscalía Militar, el expediente se ha desaparecido, ha quedado sin efecto y el mismo sigue ahí haciendo de la suya. Los expedientes de las personas normales no se desaparecen, ni los que sean mentiras ni los que son verdad. Siempre llevan las cosas hasta el tribunal. ¿Y por qué este oficial? ¿Hay algún comprometimiento con él? El único comprometimiento que hay con él es que hay una pila de mujeres que pertenecen al Consejo de Dirección de la provincia y pertenecen a una pila de jefaturas, etcétera, 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 que se están acostando con el mismo y que tienen compromisos con el mismo. ¿Me entiendes? Porque la verdad te perfecciona, la mentira es la que te atrasa, pero es que la mentira no llega a ningún lado. La sinceridad es la más alta expresión de la valentía. Cuando usted es sincero, usted es valiente. Y casualmente he tenido que venir aquí para sacar a la luz mi verdad, para que me escuche tanto la opinión pública nacional como la opinión pública internacional. Estoy aquí en UNPACO, donde Cuba va a decir que realmente es lo que quiere. ¿Tú me entiendes? Y atención, cualquier cosa que me pase a mí con mi salud, responsabilizo a la policía política de Santi Espíritu, al teniente coronel Enrique Amaury Cabrera Hurtado, al mayor Obel Muñoz Isnaga y todos los que mueven los tentáculos, ¿tú me entiendes? Al DTI, ¿tú me entiendes? Que vive siempre velándome, asediándome, ¿tú me entiendes? Inventando historias, que estoy en esto, que estoy en lo otro. Tú no tienes ninguna información mía, ¿me entiendes? Lo que te molesta es que te diga la verdad y que te diga las cosas como te las digo de frente y que no tengo miedo. Ni nunca voy a tener miedo de decir la verdad, aunque me cueste lo que me cueste y me lleve a las consecuencias que me lleven. ¿Me entiendes? La verdad y solo la verdad.